Las que vimos la semana pasada. ¿La semana pasada qué vimos? ADN. ¿Verdad? ADN. Primero vimos ácidos nucleicos de manera general. Luego la semana pasada vimos ADN. Y hoy nos toca su primo hermano, ¿no? El ARN. ¿Cómo se llama el primo hermano del ADN? ARN. ARN, ¿verdad? ARN. ¿Estos primos hermanos por qué? Porque ambos tienen base nitrogenada, ambos tienen Grupo fosfato. grupo fosfato. Lo que lo diferencia es... ¿Qué diferencia? El azúcar. El azúcar, bueno, el azúcar, claro que sí. En el Dexo- caso del ADN, el azúcar es desoxirribosa. En el caso del ARN, ribosa. ribosa nada más. Entonces, son primos, ¿no? Son primos hermanos que tienen una parte común y una parte que lo diferencia, ¿no? La diferencia. Entonces, o como si fueran hermanos, ¿no? No, como si fueran hermanos de comida, ¿no? Entonces, vamos a ver la otra parte. Pero para ver la otra parte, que es el ARN, tenemos que recordar el ADN. ¿El ADN cuál es su función? ¿Cuál es la función principal del ADN? Almacenamiento de Información genética. Ya. Almacenamiento y transmisión, ¿no? De información genética e información hereditaria. ¿Correcto? La información se almacena en el ADN sí, en los genes, y luego se transmite de padres a hijos, y así de generación en generación. ¿Ok? Si un gen cambia y transmite un carácter, ese carácter se puede propagar de generación en generación. Es por eso que cuando, por ejemplo, se expresó el gen de hemofilia, por ejemplo, hace muchos años atrás, ese gen luego se fue pasando de padres a hijos, de padres a hijos, de padres a hijos, y así. Se va transmitiendo de generación en generación. ¿Sí? Entonces, por eso que esa es la importancia del ADN. Y aparte que también, ustedes ya lo han visto, ¿no? Espero que nunca lo pasen ustedes, que no tengan la necesidad de pasarlo, ¿verdad? En las pruebas de paternidad. Y a veces duda, ¿no? Yo no soy el papá, no sé qué cosa. Yo estuve de viaje un año, después cuando volví estabas embarazada ya. Entonces, no, si es tu hijo, sí, no estoy con nadie más que contigo. ¿No? A ver, demuéstralo. Prueba de paternidad, prueba de ADN. También es una forma, ¿no? De aplicación. Y también, obviamente, también en casos de crímenes, bueno. En casos de crímenes, ¿no? Hay un crimen que está sin resolver y por ahí encontraron un cabello. ¿Y ese cabello qué tiene? ADN. Y a partir de ese cabello encuentran al culpable del crimen, indicios, ¿no? Del crimen que ha habido. Entonces, esas son aplicaciones del ADN, ¿no? Para identificar personas, paternidad, ¿no? Y todo lo demás que ustedes de repente van a ver más adelante. Si alguno de ustedes de repente entra al campo de toxicología forense, ¿no? Por ahí va a ver la aplicación, ¿no? de este ADN en resolución de crímenes, por ejemplo. Bueno, ahora vamos a pasar al ARN. ¿El ARN para qué es importante? La transcripción. La transcripción. Bueno, la transcripción es lo que vamos a hacer hoy día, ¿no? Pero la transcripción ¿para qué sirve? proteína. Es una parte de... Ahí está. ¿Qué es parte de qué? La proteína, la aminoácidos. Completa. Proteínas aminoácidos, ¿pero qué? ¿Parte de qué? De la traducción. Traducción es después de la transcripción. Pero en conjunto, ¿para qué están los procesos? Para la ¿Para qué? supervivencia del ADN. No. ¿Para qué hay transcripción? ¿Para qué hay traducción? ¿Cuál es el fin de eso? ¿Qué tienes que obtener al final? Ya lo dijiste. Síntesis de proteína. Síntesis de proteínas. Obviamente que se sintetizan aminoácidos primero, pero totalidad al final es síntesis de proteínas. ¿Ya? Síntesis de proteínas. Esa es la importancia del ARN. ¿Ya? Pero el ARN, para que pueda existir como tal, tiene que cumplirse el llamado dogma de la biología. Cuando ustedes llevaron biología, y sé que el profesor les ha dicho, ¿cuál es el dogma central de la biología? ¿Cuál es? Bueno, más o menos. Pero ¿cómo inicia el dogma de la biología?
¿Replicación? ¿Ah? ¿La replicación? ¿Qué? ¿Replicación? Ya, replicación es la parte inicial Ajá. del ADN, ¿verdad? Luego del ADN, ¿qué se forma? El ARN mensal. ADN. Se replica, y así. Pero luego del ADN, ¿qué sigue? ¿Qué se forma? El ARN mensajero. ARN, por proceso llamado De- transcripción. Luego del ARN se forman La las traducción. proteínas Por por traducción. proceso de Traducción. traducción. Es el dogma central de la biología, que es un dogma que data de muchos años atrás. ADN, ARN y de ARN a proteína. Transcripción, traducción. Sin embargo, en la historia de la biología hubo alguien que violó ese procedimiento. Más bien retrocedió. ¿Quién violó ese procedimiento? ¿Los virus? Los virus. ¿Qué virus? Eso sí, no se parecieron los virus. ¿Qué virus violó el dogma central de la biología? El VIH. El VIH, pues. El virus del VIH. Es un retrovirus, bueno. Hizo lo contrario, de ARN pasó a ADN. Que hasta ese momento era inconcebible pensarlo, ¿no? El dogma decía, ¿no? ADN, ARN, proteína. Y no se pensaba que había algo que podía hacer lo contrario, que de ARN pasara a ADN. Y eso se descubrió con el virus del VIH. ¿Ok? Pero igual todavía el dogma sigue históricamente como tal, pero ya hay un precedente de que puede ocurrir lo contrario, de ARN también se puede producir ADN. Y el virus del VIH y los retrovirus en general son los que dieron esa información. Muy bien. Entonces, eso vamos a hacer hoy día. ¿Okay? Vamos a hacer hoy día esa parte de aquí, sesión 14. Vamos a finalizar la sesión y ustedes van a identificar la síntesis, estructura y funciones de las células, pero centrándose el día de hoy en ARN, porque la semana pasada decimos ADN, ¿no? Hoy vamos a tocar ARN, ¿no? ARN. Entonces, ¿qué sabes de la utilidad de la ARN? Y mencionamos, ¿no? La utilidad principalmente en la síntesis de proteínas, ¿no? En la síntesis de proteínas, es la función o la utilidad principal, ¿no? Del ARN como tal. Entonces, vamos a recordar un poquito el flujo de la información genética desde el... por si acaso, cuando está en inglés, se dice RNA, ¿ya? Pero en castellano, ARN, ¿ya? Es lo mismo, solo que en inglés se pronuncia al revés. Es por eso que DNA es lo mismo que ADN, solo que en inglés, ¿ya? Por si acaso. Entonces, el flujo de la información genética desde el DNA al RNA se produce en el proceso llamado transcripción, ¿verdad? Del DNA, o también llamada síntesis del RNA a base de ribonucleótidos. Entonces, este RNA se sintetiza a base de la transcripción, y este RNA como tal, ¿qué bases nitrogenadas tiene? Estos cuatro, ¿verdad? Estos cuatro son las bases nitrogenadas propias del RNA. ¿Qué le falta acá? La tiamina. Timina, ¿verdad? La timina no tiene RNA, ¿no? Ahora no tiene. La timina ha sido reemplazada por el uracilo, como mencionamos la semana pasada. Este proceso llamado transcripción tiene que ser catalizada por una principal enzima. Esta enzima principal se llama RNA polimerasa. Este RNA polimerasa es dependiente del DNA o ADN. Vamos a ver luego por qué. Porque esto de aquí va a actuar en el ADN para que se pueda producir este RNA, ¿no? Este RNA a partir de este ADN o este DNA. Este sigue un patrón, ¿no? De la secuencia justamente de base del ADN, comenzando por las secuencias promotoras del ADN. Vamos a ver después que hay promotores que van a dar inicio a la transcripción. Estos promotores sirven como punto de inicio para el proceso de transcripción. Para que pueda ocurrir la transcripción, tienen que haber elementos que tienen que conjugarse
para que pueda llevarse a cabo la transcripción. ¿Qué elementos intervienen? Acá está, ¿no? Quizás el más importante es el ADN, es decir, no hay ARN sin ADN, según el dogma, ¿no? Sin el dogma, ¿no? Entonces, el ADN también sabemos que es una doble hélice, en las cuales, como es una doble hélice, está formado por dos hebras. Una hebra va a tomar el nombre de hebra molde. A partir de esta hebra molde se va a formar el ARN mensajero. Y la otra hebra que no va a formar parte del ARN mensajero es la hebra no molde. ¿Ya? La hebra no molde. Entonces, de las dos hebras que tiene el ADN, uno de ellos va a ser la molde y la otra va a ser la no molde. Entonces, a partir de este DNA va a actuar esta enzima llamada RNA polimerasa, que es una enzima de 6 subunidades. Luego vamos a ver que hay 3 tipos de RNA polimerasa: tipo 1, tipo 2, tipo 3. Y cada RNA polimerasa, según el tipo, va a dar un RNA distinto. Por ejemplo, el ARN polimerasa 2 es el precursor del RNA mensajero. Y así, el ARN polimerasa 1 del ribosómico y el RNA polimerasa 3 de transferencia. Entonces, cada RNA polimerasa es precursor de un tipo de ARN determinado. Esto vamos a ver más adelante cuando veamos qué función cumple cada RNA polimerasa. Además, también van a haber promotores. Son como los que van a iniciar la síntesis de estas proteínas o de la transcripción, ¿no? Como etapa inicial en este caso. Hay secuencias con censo de DNA que justamente van a ser los promotores para que se inicie la transcripción. Y también hay factores proteicos de manera general, o también llamados de coenzimas, que van a beneficiar al proceso de transcripción. A todos se engloba como factores, ¿no?, de transcripción, que son proteínas, son enzimas, coenzimas, que en conjunto van a también favorecer a este proceso de transcripción, ¿no? Por ejemplo, hay una enzima que se llama helicasa. Esta helicasa, por ejemplo, va a romper secuencias de bases nitrogenadas para que pueda llevarse a cabo la transcripción. Eso vamos a ver más adelante. Entonces, este proceso tiene varias etapas, ¿no? O se divide en varias subetapas, se puede decir, ¿no? Entonces, hay uno que es la iniciación, que es ubicar los promotores que van a dar inicio a esta síntesis de la transcripción. Luego la elongación, que ya es el empalme ya propiamente dicho de base nitrogenada con base nitrogenada y crecimiento de la cadena de transcripción. Y la terminación, ¿no?, que son ya puntos finales en los cuales se bloquea la síntesis de la transcripción en este caso. Son 3 etapas, ¿no?, de la transcripción en sí: iniciación, elongación y terminación. El ARN se sintetiza, se forma a partir de una plantilla, ¿no?, de ADN, en este caso el ADN DNA molde, ¿no?, por una enzima llamada, voy a repetir, RNA polimerasa. El ARN tiene una composición de bases ligeramente distinta que el ADN, como vimos anteriormente. A diferencia del ADN, el ARN tiene uracilo, ¿no? Y el ADN tiene timina, ¿no?, en lugar de uracilo, en el caso, a diferencia del ARN. Por lo tanto, en los apareamientos se colocará el uracilo para aparearse con adenina, en lugar de la timina. El azúcar es la desoxirribosa en el caso del ADN, en el caso del ARN, el azúcar ribosa. Eso recuerda siempre. El ARN tiene uracilo, no tiene timina, ¿ya? Para que se pueda comprender. Justamente con esto vamos a explicar ahí. La hebra de RNA que se sintetiza de nuevo tendrá la secuencia complementaria de la hebra de ADN, ¿no?, que actúe como molde, y por tanto será análoga a la hebra no molde, que así se denomina codificante. Acá tenemos, miren, la hebra
llamada hebra no molde. La hebra no molde es la que codifica y es la que no va a formar parte del ARN, sino la que forma parte del ARN es el complementario, ¿no? El ADN hebra molde. Este ADN molde es no codificante y esta es la que va a transcribirse gracias a la enzima llamada ARN polimerasa, en este caso ARN polimerasa 2. ¿Y qué va a hacer esta enzima? Va a emparejar cada base nitrogenada con su complementario. Entonces, por ejemplo, en este hebra ADN molde, si tiene guanina, primero, si está en dirección 3 a 5, la dirección del ARN va a ser 5 a 3, el complementario. Ya es primero eso. Ahora, si en el ADN tenía guanina, su complementario para el ARN es citosina. Citosina, su complementario es guanina. Guanina, su complementario es citosina. Adenina, su complementario es uracil, no timina. Timina es en caso de su otro ADN, otra hebra. Pero si estoy formando ARN, no tiene timina. La timina es reemplazada por el uracilo. Timina, su complementario es adenina. Adenina, su complementario es uracilo. Timina, su complementario es adenina. Y así, ¿no? Así. Tres adeninas, ¿no? Tres uracilos, ¿no? Como complementarios en el RNA. En el RNA transcrito, en este caso, ¿no? RNA transcrito. Entonces, esto es lo que produce el ARN polimerasa durante la transcripción. Complementariedad de bases nitrogenadas. Si la ARN polimerasa 2 es la que actúa aquí, lo que se ha formado es un proceso de transcripción, donde se ha formado el ARN mensajero principalmente, ¿no? El ARN mensajero. Entonces, esto para probar un poquito la parte de biología que se me lo visto de manera general, ¿no? Cómo es que ocurre el proceso de transcripción. Entonces, el ARN derivado del ADN puede constituir, por ejemplo, el RNA mensajero, que es el más importante quizás de los RNA que nosotros vamos a hablar a día de hoy. También se conoce como RNA-M, ¿no? RNA-M. Este generalmente, inicialmente, es inmaduro. Cuando tú formas el ARN inicial, luego la transcripción, en este caso el mensajero, es inmaduro. Tiene que madurar. Luego vamos a ver cómo es que madura el ARN para que pueda tener actividad, ¿no? Actividad. Entonces, este activo inmaduro con diferentes actividades en el ambiente celular, generando la modulación de diferentes síntesis de proteínas involucrados en diferentes cambios fenotípicos celulares. A partir de ahí se forman los tipos de proteínas según la función que cumple cada proteína. Es importante. El RNA existe en dos clases. Hay RNA mensajero o también llamado RNA codificante de proteínas. Porque a partir de este RNA mensajero se va a codificar proteínas. Se va a codificar proteínas. Me parece que el RNA mensajero es quizás más importante porque a partir de él va a formarse la codificación de proteínas. Y RNA no proteico, es decir, que no va a codificar proteínas, sino va a intervenir como mediador para la síntesis de proteínas. Solo como mediador nada más, pero no va a ser codificante. El que codifica la proteína va a ser el RNA mensajero, que se ha formado a partir del ADN. ¿Qué tipo de RNA no proteico, no codificante existe? ¿No? El RNA ribosómico, también llamado RNA ribosomal, o los RNSAs no codificantes largos, en inglés, no codificantes largos, o el RNA de transferencia, el RNA small nuclear, ¿no? O sea, de pequeños núcleos, o también micro RNAs, o también el RN silenciador, ¿no? Silenciador. Entonces miren cómo hay varios tipos de RNA, pero estos son no codificantes, ¿ya? Si bien
intervienen en procesos como transcripción, traducción, pero ellos no van a codificar. El que codifica es el RNA mensajero. ¿Ya? El RNA mensajero. Ahora vamos ya al proceso propio de la transcripción. La transcripción, hay dos tipos según la célula que está transcribiendo. Hay transcripción en eucariotas y hay transcripción en procariotas. Pregunta, ¿cuál es la diferencia principal entre un procariota y un eucariota? La principal, ¿ah? ¿Cuál es la diferencia principal entre un eucariota y un procariota? El núcleo, pues. Claro. El eucariota tiene núcleo y el procariota no tiene núcleo, también le llaman nucleoide. Un núcleo falso, ¿no? Pero en general sí no tiene núcleo. Esa diferencia fundamental va a hacer que los procesos de transcripción en ambos sea distinto. En ambos sea distinto. Como los eucariotas tienen núcleo, la transcripción va a ser en el núcleo. Entonces, en los eucariotas que tienen núcleo, la transcripción va a ser en el núcleo. Y la pregunta es, ¿en los procariotas dónde será entonces? Citoplasma. Como no tienen núcleo, la transcripción en los procariotas va a ser citoplasma. Y esa característica va a hacer que los procesos de transcripción sean distintos. ¿Por qué? Porque en el caso de los eucariotas, la transcripción se va a dar de manera separada de la traducción. ¿Por qué? Porque la transcripción va a darse en el núcleo y luego, para que dé la traducción, tiene que salir del núcleo. Y la traducción va a ser en el citoplasma. En cambio, en procariotas se da de manera paralela o a la vez o simultánea, tanto la transcripción como la traducción en el citoplasma. Es una diferencia importante entre ambas células que dan esta traducción y esta transcripción. Entonces por eso te dice, ¿no? En eucariotas, la transcripción y la traducción en eucariotas están separadas. Transcripción en el núcleo y traducción en el citoplasma. En el espacio y también en el tiempo, porque es secuencial. Primero transcripción y luego traducción. Es secuencial y separado en espacio y tiempo. No se dan de manera simultánea, como se da en los procariotas. Existen tres tipos de RNA polimerasa, como mencioné al inicio. Ahí está, ¿no? 1, 2 y 3. El 1 elabora los precursores del RNA ribosómico. Entonces, el 1 sirve para poder sintetizar RNA ribosómico. El 2 sintetiza los precursores del RNA mensajero. Acá está mal, ¿ya? Acá es M, ¿ya? Perdón, acá es A, ¿ya? Perdón. No es C. No es RNS, por favor. Es la RNA polimerasa 2 requiere otros muchos factores proteicos para su actividad. Vamos a ver, ¿no? Más adelante qué otros factores necesita el RNA polimerasa 2 para que pueda actuar y producir el RNA mensajero. Y el RNA polimerasa 3 sintetiza los precursores del RNA de transferencia. Acuérdense ustedes que el RNA mensajero tiene el codón. ¿Qué tiene el anticodón? Si el RNA mensajero tiene el codón, ¿quién tiene el anticodón? De transferencia. Entonces, es por eso que el RNA de transferencia es producido o sintetizado por el ARN polimerasa del tipo 3. Los RNA mensajeros en eucariotas tienen una estructura de casquete, o también llamado capuchón. ¿Alguien recuerda cuál es la función de casquete o capuchón en este ARN mensajero? Protección. Es como un sombrero, por ejemplo. Y si es como un sombrero, ¿para qué se le da? Protección. Tú me tomas el sombrero, ¿para qué sirve el sombrero? Protegerte del sol. Ya para protegerme, ¿no? Protegerme. Claro,
Esta función cumple también el casquete o capuchón. Protege el extremo del ARN para que no sea atacado por otras enzimas. Hay enzimas que pueden estar también en el medio que pueden comenzar a atacar el ARN. Las nucleasas, por ejemplo. Hay nucleasas que si es que no está cubierto ese extremo del ARN mensajero, se puede degradar. Esa función de protección al extremo se llama capuchón o casquete, en la posición 5. Y además también tiene puntos terminales en el extremo 3, las llamadas colas poliar. Entonces en la cola o extremo 3 tienen las llamadas poliar, ¿no? Sobre todo cuando estos son maduros, es decir, luego del proceso de maduración, o también llamado splicing del ARN mensajero. Los genes eucariotas están formados por exones e intrones. ¿Alguien recuerda cuál es la diferencia entre un exón y un intrón? Biología, ¿sabes? Biología, ¿cuál es la diferencia entre un exón y un intrón? Uno de ellos codifica, el otro no. ¿Quiénes son codificantes y quiénes son no codificantes? El exón. El exón es codificante, es decir, es funcional, tiene información. El intrón es no codificante, en otras palabras, no sirve. Y lo que no sirve se corta y se bota a la basura. Lo que no sirve, la basura. Claro, entonces el intrón que no sirve al final va a ser desechado, bueno, va a ser desechado y el ARN se va a quedar solo con exones nada más, ¿no? Que son los codificantes. Por eso que están acá, ¿no? Los genes eucariotas están formados por exones e intrones alternados. Las secuencias codificantes de la mayoría de los genes eucariotas están intercalados con regiones no expresadas, ¿no? No expresadas. Ahí está, justamente lo que estaba explicando, ¿no? Los transcritos primarios precursores de los ARN mensajeros contienen regiones no codificantes, denominadas intrones. Lo que no codifica, lo que no sirve para transmitir información, son intrones. O intrusos, por ejemplo, ¿no? Intrusos que no sirven. Que se eliminan por corte. Justamente, ¿no? También llamado splicing. El resto de secuencias, los exones, se empalman, es decir, se unen, para formar una cadena única de ARN mensajero funcional. En otras palabras, un ARN mensajero maduro para que cumpla su función de transmisión de información codificante. Los precursores del ARN ribosómico y transferencia se escinden, es decir, se cortan, ¿ya? Mediante enzimas llamadas nucleasas y se codifican químicamente después en la transcripción, ¿no? O después de la transcripción en este caso, ¿no? Después de la transcripción. Entonces, es importante conocer ello, ¿no? Los intrones que están acá en amarillo son no codificantes, no sirven. Este ARN inicial que se ha formado a partir del ADN molde es un ARN inmaduro, porque todavía tiene regiones no codificantes. Y acá está el capuchón, que está de rojo, que debe evitar que otras enzimas vengan y comiencen a degradar el ARN mensajero. Es por eso que esto es como una protección, ¿no? Para que nada pueda empezar a degradar el ARN que se ha formado inicialmente. Pero como está inmaduro, para poder convertirlo en maduro tengo que eliminar estos intrones que están de amarillo, para que solo nos queden los exones que son los codificantes. Y acá vienen, por ejemplo, la ruptura, la poliadenilación y el empalme. Entonces rompes poliadenilas para que se puedan juntar y luego se empalman, se juntan, ¿no?
Y finalmente se obtiene, miren, todo lo que son exones. Todo lo que son exones. Y el punto terminal, como pueden ver, es una secuencia generalmente AAA. Una secuencia de adenina, 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 ¿no? Es el punto terminal generalmente, ¿no? De la transcripción. Entonces, pasamos de un ARN inmaduro a un ARN maduro. ARN totalmente codificante. ¿Ya? Totalmente codificante. Entonces, eso es importante, ¿no? Que ustedes recuerden en la transcripción de células eucariotas. En eucariotas. En nosotros ocurre eso. En nosotros ocurre eso. Sin embargo, en las procariotas hay una variación. En las procariotas no hay intrones. Hay puro exones. Entonces, si hay puro exones y no hay intrones, no necesita ser esto, pues. Porque todo lo que se forma es verdecito. Es decir, todos son exones. Eso vamos a ver en el siguiente. Acá está. Entonces miren cómo en el caso de las bacterias procariotas, todo lo que se forma son exones codificantes. No hay intrones. Es por eso que acá no amerita hacer un splicing, un corte, nada. Porque todo ya está codificado en esos exones. Es por eso que la transcripción en procariotas es distinta a eucariotas. No es lo mismo, es distinto. Entonces, justamente, ¿por qué? Porque uno no tiene núcleo. Es por eso que tanto la transcripción como traducción puede ocurrir de manera simultánea. La RNA polimerasa es un complejo enzimático formado por dos unidades, ahí están las unidades, ¿no? 2 alfa, 2 beta, una, ¿cómo se llama? Sigma. El Omega. Mega. No. Omega. y el sigma. Más sigma, sí, sí. Omega sigma. Son calidades. Entonces 2 alfa, un 2 beta, un omega y un sigma. Son las subunidades de este RNA polimerasa. ¿Qué cataliza la síntesis de RNA de secuencia complementaria, ¿no? Un segmento de ADN duplex, ¿no? A partir de los ribonucleósidos 5-trifosfato, también llamados NTP. Acá están las funciones del ARN polimerasa, en este caso en las procariotas. Localiza en el DNA los centros de iniciación. Centros de iniciación. ¿Alguien recuerda cuáles son los centros de iniciación del ADN? ¿Han escuchado la caja Tata? La caja Tata se dice que son los centros de iniciación. Son secuencias de timina-enina, timina-enina, timina-enina. Y por ahí se inicia generalmente, ¿no? Los centros de iniciación. Los Tata. Acuérdate de los jefales, ¿no? Las secuencias Tata son las secuencias de iniciación, ¿no? De esta transcripción. Además también puede ubicar a los promotores. Además también apoya el desenrollamiento de un tramo corto del ADN doble helicoidal. En otras palabras, forma la burbuja de transcripción. Acá también la burbuja de transcripción, que es la separación momentánea de una hebra, que es la hebra no molde, con la hebra molde. Entonces, cuando se separa, aprovecha el ARN de transferencia con la ARN polimerasa para que se pueda ir formando el ARN complementario, ¿no? A la hebra del ADN molde. Del ADN molde. Esta es la burbuja de transcripción, ¿no? La burbuja de transcripción.
Además también el ARN polimerasa selecciona este ribonucleótidos 5-fosfato correcto y cataliza la formación de un enlace fosfodiéster en dirección, ¿no?, complementaria, ¿no?, de 5 a 3. Además localiza las señales de terminación. Esta de acá también es función de NPF. Localiza las señales de terminación. Y además también interacciona con las proteínas activadoras y represoras, ¿no? Estas proteínas activadoras y represoras son los que van a regular la síntesis de este RNA mensajero, ¿no?, los que van a regular la síntesis de RNA mensajero. Entonces, esto es lo que ocurre en una procariota. Generalmente el procariota es más sencillo, porque ocurre prácticamente de manera simultánea, tanto transcripción y traducción. Y todo ocurre en el citoplasma, ¿no? Todo ocurre en el citoplasma. Bien, es a grandes rasgos lo que es la transcripción tanto en eucariotas como en procariotas. Vuelvo a repetir, acá en procariotas no hay splicing, no hay corte en palma, es de frente. En cambio, en eucariotas sí tiene que haber splicing o maduración, ¿no?, que es quitar las partes no codificantes, que son los intrones, y luego empalmar los exones, para que pueda formarse este ARN o RNA maduro. Bien, ahí. Entonces, antes de terminar vamos a pasar un videito que también lo he colocado también en su canvas para complementar ya esta parte de aquí, que si bien es completo, pero con esto se puede complementar. Entonces, en su semana 14 ahí está un video de transcripción. Y con esto vamos a complementar lo que hemos visto ahora. En células eucariotas, el proceso de transcripción ocurre en el núcleo celular, donde la enzima ARN polimerasa 2 lee una región específica del ADN llamada gen y sintetiza una molécula de ARN complementaria al ADN original conocida como ARN mensajero. Este se someterá a una serie de procesamientos para así luego poder salir del núcleo al citoplasma, donde va a ser traducido en proteínas. La transcripción es uno de los pasos del dogma central de la biología, en su versión estándar. Este establece que la información genética fluye del ADN al ARN a través del proceso de transcripción y luego del ARN a las proteínas mediante el proceso de traducción. El ADN que compone un cromosoma humano contiene miles de genes. Tomemos un fragmento de este ADN. Este fragmento contiene aproximadamente 15 genes de diferentes tamaños, separados por regiones intergénicas, que, como su nombre lo indica, son las áreas que separan a los genes en un genoma. Estas regiones pueden tener funciones reguladoras y estructurales, algunas de las cuales veremos más adelante. Por otro lado, un gen es una secuencia de ADN que contiene la información necesaria para la síntesis de ARN. Este ARN puede ser de distintos tipos, pero en el video de hoy nos centraremos en los genes que tras ser transcriptos producen ARN mensajeros, que luego van a ser traducidos para formar proteínas. Ahora bien, veamos cuáles son las partes que conforman a un gen. Para ello, simplificaremos su representación para ver con mayor facilidad. Antes del comienzo de cada gen en eucariotas se encuentra una región de ADN denominada promotor, que no es más que una determinada secuencia de ADN que será el sitio de unión para varias de las proteínas necesarias para la transcripción. Veremos más acerca de él en un momento, pero primero veamos el gen en sí, donde se encuentran los intrones y los exones. Un exón es una región del gen que se mantendrá en la molécula de ARN maduro / procesado. Hay regiones del ARN mensajero maduro que codifican para los aminoácidos que forman una proteína, y otras que no. Las que no se conocen como región 5'UTR y región 3'UTR, tema para futuro video de traducción. Un intrón, por otro lado, es una región del gen que no contiene información para producir proteínas y no permanece en la molécula madura final de ARN mensajero, al ser eliminados en un proceso que veremos más adelante. Volviendo al promotor del gen,
Este contiene una secuencia en su interior denominada data box, por su gran cantidad de nucleótidos de adenina y timina. A este promotor se van a unir los factores de transcripción basales, el primero de los cuales es la TBP, que se unirá, como su nombre lo indica, a la data box. Luego se unirán aún más proteínas al promotor. Estas van a regular la transcripción y van a permitir que la ARN polimerasa 2, que es la principal enzima que cataliza el proceso de transcripción, finalmente se una. El nombre ARN polimerasa 2 se debe a la existencia de tres principales tipos diferentes de ARN polimerasa, cada una de las cuales se unirá con su promotor específico, que tendrán distintas secuencias nucleotídicas, para llevar a cabo la síntesis de diferentes tipos de ARN. La ARN polimerasa 2 es la cual se une con los promotores de genes que contienen la información necesaria para la síntesis de ARN mensajeros, entre otros. Esta enzima tendrá su sitio activo entre 25 y 30 pares de base arriba abajo del promotor, en donde en este punto se encontrará casi lista para comenzar a transcribir. Este sitio donde la ARN polimerasa comenzará a transcribir se conoce como sitio más 1. A partir de este punto se sintetiza una molécula de ARN. Sin embargo, esta no comenzará a transcribir todavía. Para ello se necesita que río arriba, en lo que sería la región intergénica, esté presente una secuencia de ADN llamada enhancer, a la cual se le pegará un factor de transcripción regulatorio para este gen, que, como su nombre lo indica, es una proteína encargada de regular la transcripción de dicho gen. Cuando este factor se une al enhancer, el ADN se dobla y se conecta a través de una proteína mediadora con el complejo proteico presente en el promotor. Esto permite activar la ARN polimerasa 2 para que comience a transcribir. De esta manera se comenzará la siguiente etapa de la transcripción, la locación, en donde la ARN polimerasa leerá la hebra de abajo, en la que estamos parados, conocida como hebra molde o no codificante, de 3' a 5', y fabricará una ARN de 5' a 3', utilizando ribonucleótidos trifosfato como sustrato. El producto de ARN es complementario a la hebra molde y es casi idéntico a la otra hebra de ADN, llamada hebra no molde o codificante. Casi idéntico porque durante la síntesis de ARN, todos los nucleótidos de timina presentes en la cadena codificante de ADN son reemplazados por nucleótidos de uracilo en el ARN transcripto. Así se comenzará a formar el transcripto primario, que es el ARN mensajero sin modificar, que realmente este no existe en la naturaleza, debido a que el ARN en eucariotes sufre una serie de modificaciones en su estructura a la vez que está siendo transcripto del ADN. Es decir, las modificaciones son cotranscripcionales, y estas son las siguientes. 5' capping. El capping es la modificación que ocurre al comienzo del ARN, en el extremo 5', que consiste en el agregado de un nucleótido modificado de guanina, la 7-metil-guanosina trifosfato. Este capuchón de guanina protege al ARN mensajero de la degradación por las enzimas ribonucleasas, como la XRN2, que de otro modo se unirían al extremo 5' libre y degradarían al ARN mensajero. Además, el CAP facilita el reconocimiento de los ribosomas hacia el ARN mensajero en el momento de la traducción, lo que permite el inicio de la síntesis de proteínas. Empalme de ARN/splicing. En este proceso se eliminan los intrones y se unen los exones mediante la acción del espliciosoma, que no es más que un complejo de proteínas llamadas SNRNP. Estas reconocen secuencias consenso, la GU, denominada consenso dador, y la AG, consenso ceptor. Estas se encuentran al comienzo y al final, respectivamente, de todos los intrones. Y hay una tercera secuencia principal denominada consenso de ramificación, de la cual solo resaltaremos una adenina. En el primer paso se rompe la conexión entre el consenso dador y el exón, formando un lazo covalente entre la G del consenso dador y la A del consenso de ramificación. En el segundo paso se une el extremo 3' del exón 1 al exón 2, rompiendo la unión fosfodiéster entre la G del consenso aceptor y el exón 2, uniéndose así los exones. Mientras tanto, el intrón eliminado se degradará. Los intrones cumplen un papel fundamental en el proceso de splicing alternativo, un proceso que permite a un gen producir varias versiones de ARN mensajeros maduros al combinar diferentes exones del, entre comillas, transcripto primario, de manera selectiva, a veces tratándolos como intrones. Recordemos que el splicing solo ocurre en el ARN y no en el gen. Esto resultará en la producción de múltiples proteínas con distintas funciones, que surgieron a partir de un solo gen.
Este proceso es especialmente importante en los organismos eucariotas como los humanos, porque podemos generar una gran variedad de proteínas a partir de un número limitado de genes, lo que contribuye a nuestra complejidad y diversidad biológica. En el otro extremo del mensajero, en el extremo 3', tendrá lugar el proceso de corte y poliadenilación. Más precisamente, este proceso ocurrirá en el último exón del ARN mensajero. Identificamos este exón como el último debido a la presencia de una secuencia consenso compuesta mayormente por los nucleótidos AA, U, AAA, donde A representa adenina y U uracilo. Esta secuencia conservada se la denomina señal de poliadenilación. Esta señal es la que les indica a las enzimas que catalizan esta reacción dónde unirse, para que así, de 15 a 17 nucleótidos río abajo, en el llamado sitio de corte y poliadenilación, estas enzimas rompan la unión fosfodiéster con el resto del ARN que se estará fabricando, para que posteriormente otra de estas enzimas, la poliapolimerasa, agregue de 100 a 200 nucleótidos de adenina en el extremo cortado del ARN, para formar una cola de polia. Además de favorecer la traducibilidad del mensajero, esta le brinda una mayor estabilidad a este y lo ayuda a ser exportado del núcleo hacia el citosol. Mientras tanto, la ARN polimerasa 2 seguirá transcribiendo aún habiéndose producido el corte y agregado de la cola de polía. El ARN que se está sintetizando no codifica nada y este tiene el extremo 5' de libre, el cual no se encuentra capeado. Al no estar capeado, ese extremo 5' va a ser presa fácil para las enzimas ribonucleasas. Una de ellas se unirá a ese extremo 5' libre y comenzará a degradar el ARN hasta chocarse con la ARN polimerasa 2, desestabilizando así su unión con el ADN y haciendo que ésta se despegue, produciendo así la terminación de la transcripción. Recién ahí, este ARN mensajero maduro sale del núcleo y se dirige hacia el citoplasma para que comience así la traducción. Si te gustó el video, te invito a darle like y compartirlo con alguien que crea que... Bien, entonces ha sido un resumen de lo que ocurre en la transcripción, ¿no? Los pasos y todo lo demás. Bien, pueden someternos a un break, ¿ya? Luego hablamos de